Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis y también pueden activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Estaré subiendo de lunes a viernes. Si no les gusta que les aparezcan las letritas de aquí, los subtítulos, le pueden dar clic a su pantalla, toquen su pantalla y en esta esquinita, en la parte de arriba de la mano derecha, van a ver varias opciones. Entre ellas hay un cuadrito que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que pueden utilizar para muchos proyectos, entre ellos alguna mantita, chalequito, como siempre les digo en los videos anteriores también, algún cojín, faldita, para infinidad de proyectos. Es una puntada en 3D más o menos, entonces pues sí, es muy bonita. Espero que se animen a tejer algo con ella. Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada. A mí me encanta leerlos, no siempre les puedo responder a todos, pero me encantaría que me lo dejen saber en comentarios qué piensas tejer tú con esta puntada. Para este video estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana de algodón. Este es 50% algodón y 50% acrílico. Es una lana muy bonita, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, cualquiera que se les haga más fácil adquirir, y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. El múltiplo de esta puntada es 4 más 3. Si ustedes quieren tejer una mantita, se van tejiendo de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, procurando no hacer muy ajustadas las cadenitas. Recuerden que la mayoría de las mantitas de bebé miden 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces se van tejiendo de 4 en 4, 1, 2, 3, 4. Es muy importante que no las hagan muy ajustadas. Así hasta que tengan sus 100 centímetros. 1, 2, 3, 4. Así nos vamos tejiendo de 4 en 4. Tengo 20 cadenitas, que es mi múltiplo de 4. A estas 20 cadenitas le estaré agregando las 3 cadenitas extras, porque recuerden que les dije que era múltiplo de 4 más 3. Entonces aquí le agregamos 1, 2 y 3 cadenitas. Entonces tenemos 23 cadenas. Si ustedes son principiantes, les recomiendo practicar primero, se aprendan la puntada y pueden comenzar con este mismo total de cadenas. Eso les va a ayudar mucho a que se aprendan la puntada y más que nada les va a ayudar a que no se les genere estrés o no se den por vencidos en esto del crochet, porque pues si se animan a tejer el proyecto ya más grande, les va a dar mucho estrés o se van a enojar al darse cuenta de que se equivocaron en alguna vuelta. Entonces por eso les recomiendo mucho que empiecen con un total de cadenas chiquito, se aprendan la puntada. Una vez que ya la sepan, se pueden ir a tejer el proyecto grande. Ahora sí comenzamos a tejer. Tomamos la lazada y nos vamos a estar saltando 1, 2, 3 cadenas, que nos equivale a un punto alto, otra cadenita más que sería la cadena de separación. Quiere decir que aquí tenemos que dejar 1, 2, 3 y 4, y en la número 5 estaremos haciendo punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Tomamos la lazada, en el mismo punto tejeremos otro punto alto. Cerramos 2 y 2. Aquí tenemos 2 puntos altos en el mismo punto. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. En la misma cadenita o mismo punto estaremos tejiendo otros 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Entonces aquí tenemos un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenitas. En la número 4 repetimos el mismo abanico de 2 puntos altos, 1 y 2, 1, 2 cadenas, en el mismo, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos.
Nuevamente nos saltamos 1, 2, 3 cadenitas y en la número 4 volvemos a repetir. Esto lo estaremos tejiendo por toda esta primera vuelta. Nos vamos a ir tejiendo nuestros abanicos, 2 puntos altos, 2 cadenas. Uy, aquí se me enredó. En el mismo, otros 2 puntos altos, 1 y 2. Continuemos así hasta llegar al final. He llegado aquí al final y me quedan libres 2 cadenitas. Me estaré saltando esta y en la última tejeremos un punto alto solo. Tal como iniciamos, recuerden que les dije que 3 cadenas era un punto alto y la otra era la cadena de separación. Entonces estamos terminando de la misma manera. Y en la primera vuelta tenemos los abanicos. Y les dije que era muy importante que no hicieran ajustadas las cadenas al inicio, porque si lo hacían se les iba como a arrugar en la parte de aquí y se les iba a encoger. Entonces es por eso que quede como derechito de esta manera, que se puedan estirar bien. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto, y giramos. Tomamos lazada y estaremos haciendo un punto alto alargado. Ya les voy a enseñar cómo es que se teje. Entonces lo estaremos haciendo, pero aquí donde tejimos el abanico, introducimos en este espacio y sacamos por este espacio de las cadenitas. Miren, quitaré la lazada y vamos a introducir por aquí y por este espacio, así, ¿ven? Entonces tomamos lazada solamente una vez, introducimos aquí en donde tejimos el abanico y sacamos por este espacio, y aquí estaremos tomando lazada y sacamos 3 pestañas, cerramos una, cerramos 2 y las últimas 2. Esto es un punto alargado, o como sea que ustedes lo conozcan. Yo lo conozco como un punto alargado. Entonces aquí lo tenemos ya. Aquí en este espacio de las 2 cadenitas estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. Ya sería el punto alto normal. 1, 2 cadenas, en el mismo espacio otro punto alto normal. Cerramos 2 y 2. Jalamos hebra. Ya recuerden que es mucho más fácil cuando tienen su hebra sueltita. Entonces aquí tenemos una V, que es punto alto, 2 cadenas y punto alto. Tomamos lazada, introducimos por este espacio de cadena y sacamos por donde tejimos el abanico. Así, miren, introducimos por aquí y sacamos por este espacio. Tomamos lazada y sacamos 3 pestañas, cerramos una, cerramos 2 y las últimas 2. Este es un punto alargado. Entonces ya miren la secuencia: punto alargado dentro de las 2 cadenas, punto alto normal, 2 cadenas, punto alto normal y punto alargado. Volvemos a repetir, nos pasamos al siguiente abanico, tomamos lazada y vamos a introducir aquí en este espacio y sacamos por el espacio de cadena. Aquí sacamos hebra, cerramos 1, 2 y 2. Tenemos el punto alargado. Tomamos lazada aquí en el espacio de las 2 cadenas, punto alto normal, cerramos 2 y 2. 1, 2 cadenas en el mismo espacio, 2 y 2. Tomamos lazada, introducimos en este espacio y sacamos por aquí y cerramos 1, 2 y 2. Tenemos nuestro punto alargado y se mira algo así. ¿Ven? Ahorita no se le mira mucha forma porque tenemos que continuar con las otras vueltas para que ya puedan ver mejor la puntada. Nos pasamos al siguiente punto en este espacio, repetimos y cerramos 1, 2 y 2 en el espacio de las 2 cadenas, punto alto, 1, 2. 1, 2 cadenas en el mismo, punto alto, lazada, sacamos por este espacio así y hacemos nuestro punto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. Continuamos al siguiente, punto alargado, 1, 2 y 2 en el espacio de cadena, punto alto, 1, 2 cadenas,
punto alto y el punto alargado. Tomamos hebra, cerramos 1, 2 y 2. En el último, nuevamente, punto alargado. En el espacio de cadena, punto alto, 1, 2 cadenas, en el mismo espacio, punto alto normal y el último punto alargado. Aquí cerramos 1, 2 y 2. Ahora nos venimos aquí a estas 3 cadenitas. Aquí está el punto y aquí está la primera cadena. En esta primera cadena estaremos tejiendo un punto alto. Y terminamos con esta segunda vuelta. Esta vuelta se va a ir repitiendo todo hasta que tengamos pues el tamaño necesario. Como les digo, ahorita no pueden ver muy bien la puntada, pero este es un lado y así se mira de este lado. ¿Ven? Y continuamos. Como siempre, levantamos nuestras 3 cadenitas que ya nos equivale a un punto alto y giramos. Tomamos lazada. Aquí está el punto. Estaremos haciendo nuestro punto alargado. Introducimos aquí en este espacio y sacamos por aquí. ¿Ven? Así. Y aquí hacemos punto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. Y volvemos a jalar nuestra hebra para que sea más fácil. Tomamos lazada en las 2 cadenitas, punto alto, 1, 2 cadenas en el mismo, punto alto, tomamos lazada, introducimos por este espacio y sacamos por acá. Y aquí tejemos punto alargado. Así. Nos pasamos al siguiente. Aquí está el espacio y sacamos por aquí. Y el primero se hace punto alargado. 1, 2 y 2. En el espacio de las 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, otro punto alto. Y en este espacio, punto alargado. 1, 2 y 2. Nos pasamos al siguiente y volvemos a repetir. Aquí, punto alargado. En el espacio de las 2 cadenas, punto alto normal, 1, 2 cadenas, punto alto. Nos pasamos aquí. Cerramos 1, 2 y 2. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al final. Ya llegué aquí al final y estaré haciendo mi último punto alto aquí en la tercera cadenita, que es esta. Aquí hacemos un punto alto normal. Tenemos terminada sería la segunda, tercera vuelta. Sí, la tercera vuelta. Tenemos algo así, de un lado y del otro lado. Volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas y giramos. Y repetimos el mismo proceso. Entre este espacio sacamos por aquí y tejemos nuestro punto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. En las 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, punto alto y hacemos nuestro punto alargado. 1, 2 y 2. En el siguiente espacio, en el siguiente abanico, volvemos a repetir. Aquí, punto alargado. Aquí, punto normal, 2 cadenas, punto alto normal. Y entre este espacio, punto alargado. Entonces, así nos vamos repitiendo esta vuelta hasta tener nuestro proyecto necesario. Como les digo, ahorita no le pueden ver forma, no se desesperen, no creen que estén haciendo algo mal. Si siguen los pasos y ustedes están seguros de que están siguiendo pues bien los pasos, tengan paciencia, ya que tengan más vueltas podrán ver mejor la puntada. Les voy a enseñar con otro proyecto que yo tengo para que vean que es una puntada muy bonita y que sí es necesario hacer varias vueltas para que puedan notar mejor esta puntada. Y vean, amigos y amigas, aquí está esta puntada ya con un color rosadito.
Si le jalamos así poquito, pueden notar un poquito mejor la puntada, pero miren, se mira algo así. Este es un lado y aquí está el otro lado. ¿Ven? Es una puntada muy bonita y se mira difícil, pero es muy fácil de tejer. Tenga paciencia y van a ver que lo van a lograr tejer. Aquí está un lado, nuevamente, y aquí está el otro. Espero que también les haya gustado esta preciosa puntada y que la puedan hacer sin ningún problema. Como les digo, es una puntada muy bonita que ustedes pueden utilizar para infinidad de proyectos. Si lo doblamos de esta manera, algo así, miren, tendríamos alguna carterita. Nada más coseríamos de este lado con su aguja de este lado y aquí podrían colocar algún botón y quedaría muy bonita. Aquí abrirían y aquí estaría su carterita. Miren, pueden hacer una bufanda también, quedaría muy bonito. Bueno, yo les puedo dar miles de ideas, pero ustedes deciden qué tejer con ella. Yo sé que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar lo van a poder tejer. Muchísimas gracias por estar conmigo con un video más. Muchas gracias a todas las personitas nuevas que se están uniendo a este canal. Espero que pronto sigamos creciendo día con día, ser pacientes y vamos a ir creciendo poco a poquito. Muchas gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga siempre, cuídense mucho. Y bueno, pues me dejan saber en comentarios si es que se animaron a tejer algo con esta preciosa puntada. Nos vemos mañana con un video nuevo. Recuerden que estaré subiendo de lunes a viernes. Los lunes estaré subiendo a las 12 p.m. y martes a viernes estaré subiendo a las 11 a.m. Así que aquí los veo. Cuídense mucho. Bye.